Y bueno chicos, 30 de diciembre, queda realmente bien poco para que finalice el año 2023. Nos quedan seguramente dos videos más, el del día 30 y el día 31, para terminar un año que bueno, ha sido un poco complejo en muchos aspectos, pero también como siempre de muchísimas enseñanzas. Hay poco contenido para estos días. El Real Madrid hoy ha hecho un entrenamiento a puertas abiertas, creo que para los socios. Por ahí se estaba diciendo que el entrenamiento iba a ser libre, cosa que realmente no sucedió. Y también algo que ha generado Vinicius es increíble, de verdad, el odio que le tienen a Vinicius. No le perdonan el hecho de que nos haya dado una Champions con aquel gol asistido por Fede Valverde, que parecía más bien un remate, por una cuestión que ha pasado sobre un tatuaje. Después en unos días vemos si lo comentamos. Hoy quiero hablar, como hay tan poco que comentar realmente, de un hilo de Twitter que me he encontrado y que la verdad me ha parecido bastante interesante. Yo creo que ha sido interesante, ustedes lo van a descubrir conmigo, los vamos a ver en la pantalla, lo vamos a leer juntos y por supuesto sobre el final ustedes me dan su opinión, si en realidad esto tiene pies y cabeza como realmente pienso yo. Entonces no me enredo muchísimo más, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar unas cosas más que interesantes que me he encontrado el día de hoy y que bueno, seguramente a ustedes también les va a parecer más que interesante, así que acompáñenme hasta el final de este video y no me enredo muchísimo más, vamos a pasarnos a la pantalla. Y vamos a ver lo que les estoy tratando de comentar porque me parece realmente brillante. Este usuario se llama David RM. Coloca este hilo, dice: hilo de cómo se amañó el Mundial de Qatar 2022 para que Messi ganase el Mundial con Argentina. Abro hilo, repito, y les estoy diciendo, no es apto para mesicópatas este tipo de contenido, pero bueno, me pareció realmente interesante. Y como es repito, es un día en el que no hay mucha información, en el que la gente está viendo sus cosas, lo puede ver el 2 de enero, 1 de enero, etcétera. Entonces vamos a arrancar. Lo primero dice esto: ver a Messi levantar el trofeo en la que podría ser su última Copa del Mundo sería algo realmente especial para nosotros, los organizadores. Hassan Al-Thaqawi, secretario general del Comité Supremo Organizador Local de la Copa del Mundo de FIFA 2002, el 2 de octubre 2022, el 2 de octubre de 2022. Es decir, un par de meses antes de que arranque el torneo. Aquí vemos otra que dice: sería una injusticia que Messi se retirara sin ganar el Mundial. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, tan solo un año después de asumir el máximo cargo de la organización, el 9 de octubre de 2017. Fase de grupos: Argentina, Arabia Saudita, penal para Argentina con el marcador 0-0. Paredes tiró del jugador saudí hacia sí mismo y se cayó para que pareciera penal. Es una colisión normal que ocurre muchas veces por partido y no afectó la jugada. Vamos a tratar de colocarlo aquí, esta parte, para que la UEFA o la FIFA no me tumbe el video. Y efectivamente, bueno, este penalti bastante irrisorio, la verdad. Seguimos, dice: 2. Argentina versus Polonia, fecha 3, fase de grupos. Penal para Argentina con el marcador 0-0. Messi ya cabeció el balón, el cual salía a saque de meta. Chesney apenas tocó la cara de Messi después de que cabeceara el balón. No fue falta y no afectó para nada en la jugada. Vamos a colocar aquí un poco. Bueno, ahí pudieron apreciar la jugada, que también es un penalti bastante increíble. Es increíble que ese penalti se haya pitado realmente. Y seguimos. Número 3, Argentina versus Holanda en los cuartos de final, penal para Argentina. Efectivamente hubo contacto, pero el impulso de Acuña es la razón principal por la que él cae. Este tipo de contacto no hace caer a alguien con otra postura de juego. Penal muy suave para estas instancias. Este partido, recordemos que fue uno de los más polémicos de todo, porque bueno, realmente fue el que generó el topollillo de Messi, lo que pasó después, la celebración absurda de los futbolistas argentinos. Vamos a ver aquí. Y bueno, ahí se podría decir que un ligero contacto abajo. Sin embargo, obviamente él termina tirándose y termina marcando Messi el penalti. Ese penalti me pareció también bastante increíble. Otro más: no sancionan penal para Holanda en el minuto 76 con el marcador 0-2 para Argentina. Curiosamente tampoco se mostraron las repeticiones de la jugada, lo que lo hace más sospechoso. Sin embargo, se puede apreciar claramente que hay un contacto sobre Gakpo por parte de Molina. Vamos a ver.
Esta parte creo que es la más interesante porque, como les digo, no muestran ningún tipo de repetición y lo que genera un montón de dudas, pero aquí se ve que hay un ligero contacto y que incluso el balón lo iba a empezar a dominar Gakpo para terminar ahí. Vamos a colocarlo aquí un poquito lento y vamos a tratar de apreciar un poco mejor la jugada en este sentido. Aquí se ve claramente que hay una especie de contacto y que incluso ya le había ganado la posición el futbolista holandés del Liverpool a el amigo Molina. Lo siguiente dice: el árbitro Mateu Laoz no sanciona con segunda tarjeta amarilla a Paredes en el minuto 82 con el marcador 1-2 para Argentina. El argentino comete una falta temeraria sobre Ake, además estrella el balón contra el banco holandés, lo que desata la indignación de los europeos. Vamos a ver esta jugada. Bueno, esto obviamente, si ya tenía tarjeta amarilla, debió haber sido expulsado porque la jugada es totalmente... O sea, sin el balón. Imagínense lo de Nacho, lo que ha pasado con Nacho realmente hace poco, que esto realmente le hubiera pasado a un jugador del Real Madrid, la que hubieran montado hubiera sido bestial. Además, después tiene la tragedia de tirar ese patadón hacia el banquillo de los holandeses y se desata la locura. Seguimos. El árbitro Mateu Laoz no sanciona con tarjeta amarilla a Messi por una deliberada mano al minuto 54, con el marcador 0-1 para Argentina. Más adelante le sacarían amarilla por otra causa al minuto 90 más 10, la que podría haber sido la segunda y la consecuente expulsión. Bueno, aquí se ve claramente cómo intenta detener el juego. Creo que esta imagen fue icónica también en este partido. Y seguimos. Número 4, Argentina versus Croacia, semifinales, penal para Argentina con el marcador 0-0. El arquero croata decide salir del área chica ante Álvarez, pero se queda quieto a último segundo, literalmente con los dos pies plantados en el césped antes de que el argentino lo impactara. Yo creo que este es de las más bestias que he visto. Vamos a ver aquí. Creo que lo vamos a poder ver mejor en cámara lenta. O sea, yo no sé, este impacto es que me cuesta mucho creer que hayan pitado penalti. Es que mira, mucha gente dirá que somos conspiranoicos, que somos lo que sea, pero realmente es que hay unas imágenes que dejan mucho que pensar. O sea, esto es qué clase de penalti es esto. El portero intenta detener la jugada y no veo que vaya directamente a por el futbolista. Sencillamente lo único que hace es levantar los brazos intentando sacar el balón. Dice: estábamos bien controlando el partido y este córner que no nos da el árbitro y el penal, que para mí no era, lo cambia todo. El argentino tira y choca con nuestro arquero, va hacia él. No puedo creer que pitara ese penal. Eso cambia un poco el partido. Según esto, declaraciones de Luka Modric. Las repercusiones del penalti versus Croacia por algunos analistas reconocidos. Ni siquiera comprobaron el VAR. No tengo idea de por qué. No es penal, dice Ian Wright. Es imposible que eso sea penal. También comenta Gary Neville. Estoy de acuerdo con ellos. Para mí no es penal, comentaba Roy King. Este no lo tengo catalogado, Ian Wright, pero a estos dos exfutbolistas ingleses que, bueno, son... creo que ambos jugaron en el Manchester United, que es lo que más me acuerdo ahorita mismo. Llegamos allá a la apuesta final. Dice: número 5, Argentina versus Francia. En la final, penal para Argentina y otra vez con el marcador 0-0. Si observan detenidamente, es el propio Di María quien termina golpeándose a sí mismo y generando la caída dentro del área francesa. Dembélé literalmente no lo toca durante su marcaje. Yo creo que este es uno de los penaltis más increíbles. Vamos a intentar acelerarlo un poquito. Creo que ni lo toca, vamos a ver. O sea, es que demasiado, este penalti que es lo más absurdo que seguramente vamos a ver en estas imágenes, porque es que prácticamente ni le toca y termina sancionando ese penalti. Es que es absolutamente de locos, pero bueno, como les decía, y nos llaman conspiranoicos, que sigan haciéndolo. Dice: bien, ahora pasemos a desmentir las afirmaciones de si estaba amañado a favor de Argentina. ¿Por qué le cobraron 2 penales a Francia? Que se instalan para calmar conciencias. Los 2 penaltis dados a Francia fueron 100% claros. El árbitro y el VAR no podrían haberlos ignorado. Y si ampliamos un poco la imagen, aquí se ve claramente como un disparo de Mbappé y va con dirección a puerta, y seguramente un golazo iba a marcar Kylian y le termina levantando la mano. Creo que este es McAllister. En la siguiente jornada, pues en la siguiente jugada nos vamos a ver aquí a Otamendi, creo que este es Kolo Muani, y termina metiéndole un patadón por detrás absolutamente desquiciante. Y creo que en esta parte tenemos un poco de razón el señor que está haciendo el hilo, porque creo que es clarísimo los penaltis. Seguimos. Penal 1 para Francia al minuto 78 y con el marcador 2-0 para Argentina. Claramente existe contacto dentro del área mayor Argentina por parte de la rodilla izquierda de Otamendi sobre la parte posterior de la pierna derecha de Kolo Muani. Inobjetable penal. Esta es la jugada que les estaba mostrando ahorita, que me pareció increíble porque, bueno, aquí obviamente, o sea, va y le termina pegando por detrás, desestabilizándolo. Si me preguntan a mí,
Este tal vez lo veo un poco... se puede cuestionar, creo que este se puede cuestionar. Seguimos. Penal 2 para Francia al minuto 115 con el marcador 3-2 para Argentina. Claramente existe una grosera jugada de mano de Montiel para evitar el disparo de Mbappé tras un córner a favor del conjunto francés. Irrefutable penalti. Esta creo que es muy clara. La que no me pareció clara tanto fue la de Kolo Muani, pero esta sí me parece muy bestia realmente porque termina colocando el brazo directamente para hacerlo. Y hasta aquí el hilo del mayor robo de la historia de nuestro deporte. Leo Messi, el mimado por el mundo entero. Así finaliza el hilo de nuestro amigo. Creo que ya escucharon mi opinión en muchas de las cosas que les estoy diciendo. Creo que esto va a tener alguna repercusión en un futuro, así como lo de Negreira. Creo que vamos a saber algo en algún punto de nuestras vidas. Los que se quedaron hasta este punto del video, pues háganme saber sus opiniones de esto que les estoy diciendo. Pero creo que esto ha pasado muy por debajo de la mesa y ahora que tenemos un poco más de un año, unos días más de un año que terminó este escándalo, podemos hablar un poco más tranquilo de todo esto. Y repito, creo que en el futuro nos vamos a encontrar con alguna situación que nos va a aclarar un poco las ideas en ese aspecto. Déjame tu opinión en los comentarios. Lo que siempre les digo, gracias por acompañarme, like, suscripción. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.